Un minuto en la boca del infierno. Hermanos, amigos, quiero hacer este video para platicarles una experiencia que yo tuve cuando tenía 9 años. Y en esa experiencia, Dios me llevó en el espíritu al infierno, a la boca del infierno, durante un minuto. Cuando yo tenía 9 años, vino y yo estaba dormido. Vino un ángel volando, un ángel chiquito, porque hay diferentes tipos de ángeles. Este era un ángel chiquito, un ángel pequeño. Vino volando y me tomó de la mano derecha, de la muñeca. Me levantó y salimos volando, atravesamos el techo y subimos hacia arriba a una especie como tornado. Y entramos por ese tornado. Y a partir de ahí, yo no vi absolutamente nada. Solamente sentía su presión en mi muñeca. Íbamos descendiendo y a medida que íbamos descendiendo era una oscuridad total. Yo empecé a sentir cosas, no solo ver, sino sentir. Yo empecé a sentir una oscuridad tan terrible. Yo empecé a oler un olor putrefacto como huevo podrido, como azufre. Y mientras más íbamos bajando, yo empecé a sentir calor, mucho calor. Y en el aire había como algo negro como chapopote, como lo del petróleo, con lo que con lo que pavimentan las calles. En México le llamamos echapopote. Era como respirar echapopote chicloso que se te metía y no podías respirar. Era una atmósfera irrespirable, un olor asqueroso y una temperatura. Yo me acuerdo que yo me preguntaban en esa visión o sueño, no sé qué fue. Yo me preguntaba, ¿por qué no me muero? Aquí no se puede respirar. Está demasiado caliente. ¿Por qué no me muero? Y no podía ver absolutamente nada. En eso, en la oscuridad total, una atmósfera irrespirable y un calor tremendo que lo más caliente eran mis pies porque eran lo más cerca al fondo, y mientras seguíamos bajando más caliente se ponía. Yo empecé a escuchar unos silbidos. Escuchaba, pero yo no sabía qué era eso. Y escuchaba más, pero era oscuridad total. En eso, mientras más íbamos bajando, un resplandor rojo que venía de abajo iluminó un poquito. Y yo pude ver que esos silbidos que escuchaba eran flechas que nos estaban disparando desde abajo. Unos seres grotescos, horribles, asquerosos, que venían subiendo desde el fondo del abismo para atacarnos y venían disparando flechas hacia nosotros. Yo pude ver porque un resplandor rojo de abajo iluminó un poco, pero ahí es oscuridad total. En ese momento, yo escuché sonidos ensordecedores, sonidos que me provocaron temor, mucho temor. Se escuchó como si aviones caza de guerra pasaran al lado de mí. Y yo no podía ver nada, pero me espantaba cada vez que pasaba. Yo sentía que aviones de guerra estaban pasando al lado de mí y volando hacia abajo. Algo así era como lo que escuchaba. Y yo me asusté mucho. Y el resplandor rojo de abajo aumentaba porque estábamos llegando más hacia el fondo. Y yo me pude dar cuenta que esos sonidos ensordecedores, como esos aviones de guerra que superan la velocidad del sonido, porque a mí me tocó una vez ver aviones militares del ejército, aviones caza, que escoltaban al avión presidencial y iban volando muy bajo en unos juegos que en México se llaman los Panamericanos. Iban varios aviones caza del ejército escoltando al avión del presidente. Iban volando como a 200, no sé, como 500 metros de alto más o menos. Y yo estaba dentro de la casa
y yo cuando los escuché, yo sentí que como que un avión iba a estrellarse contra la casa y de verdad yo llegué a pensar que me iba a morir de lo fuerte que se escuchan los aviones. Pues así se escucharon estos sonidos y el resplandor rojo me dejó ver un poco qué eran. Y yo me di cuenta que eran ángeles de guerra que venían volando desde arriba hacia abajo. Y yo los pude ver. Sus alas eran como de 4 metros de largo, 2 metros de un lado, 2 metros del otro. Las plumas, tenían plumas, eran como de águila en punta. Eran ángeles de guerra que eran rubios, eran muy grandes, muy altos, muy fuertes, como unos 4 o 5 metros. Tenían espadas negras, eh, eran rubios de cabello largo y en su frente tenían una banda. Tenían armadura como de romano y venían bajando con sus espadas. Y yo vi como era un ejército de ángeles fuertes, grandes, no se parecían al que me venía agarrando la muñeca, que venían bajando a toda velocidad, venían atrás de nosotros y nos arrebasaban. Y yo vi cómo esos ángeles empezaron a empujar a los demonios horribles, unos seres asquerosos, grotescos, espantosos. Se parecían a los de una película que se llama El Señor de los Anillos y yo me di cuenta que los cristianos no debemos ver películas de esas porque muchos de los personajes que vienen en las películas son seres del infierno que sí existen. Son demonios que sí existen y solamente ensucian tu mente y tu corazón. Bueno, yo empecé a ver cómo los ángeles de guerra empezaron a pelear contra los demonios y los empezaron a empujar hacia abajo para que nosotros pudiéramos bajar. En ese momento yo vi que empezaron a pelear y yo vi cómo las flechas que nos disparaban hirieron a algunos de los ángeles de Dios y caían girando como aviones derribados, caían girando hacia abajo y era una guerra real, literal, se estaban lastimando, los ángeles y los demonios se estaban lastimando. Yo nunca había visto cómo un demonio podía lastimar a un ángel y ahí yo vi cómo sí se lastimaban de verdad. Y pudimos bajar hasta el punto en que llegamos, no bajé al fondo, pero llegué a cierto punto donde yo pude ver en las paredes del túnel que venía hacia abajo, el pozo del abismo, yo pude ver demonios horribles que estaban encerrados en cárceles que estaban cavadas en la pared. Y entendí lo que dice Judas. Yo, cuando tenía 9 años, vi todo esto, como 9 años más o menos. Y después yo no conocía la Biblia. Y después cuando yo la empecé a leer, yo vi muchas de las cosas que yo vi en esa visión venían en la Biblia. El pozo del abismo. Yo entendí qué significa los dardos encendidos del maligno. Entendí. Y se me dijo que esas flechas negras que disparaban desde abajo, se me dijo en mi espíritu, que son los dardos encendidos del maligno que salen del infierno y van a todas las naciones a causar daño. Y yo vi, aparte de las jaulas con seres grotescos y horribles en las jaulas de las paredes del pozo del abismo, entendí el verso que dice que Dios en la carta de Judas, la que está antes de Apocalipsis, como Dios a los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, sino que salieron de su propia morada, dice, los puso en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los que tomaron mujeres en Génesis capítulo 6 y de ahí salieron los gigantes, como en tiempo de Noé. Son esos ángeles que están encerrados ahí. Es de donde salieron los Nefilim. Bueno, yo pude ver cómo en el fondo del pozo del que estábamos bajando había un lago de fuego y pude ver billones de almas, de hombres, gritando, clamando por misericordia. Estaban nadando en un lago gigante de fuego. Y vi un dragón gigante que se divertía porque las almas escalaban por las paredes para intentar salir de esa alberca gigante. Y el dragón gigante agarraba las almas y las volvía a echar al fuego. Eso hacía ese demonio, ese dragón gigante. Los echaba y la gente era de todos los idiomas, de todas las edades y de todos los tiempos. Y yo pude ver billones de personas en ese lago de fuego gigante. Y había otros tormentos aparte de ese lago de fuego. Y yo vi cómo los demonios que estaban en el fondo, es un reino de las tinieblas espantoso, tenían lanzas y con las lanzas se las clavaban a las almas que intentaban salir de los tormentos y los volvían de vuelta a las albercas de fuego.
no puedes soportar los gritos, no puedes soportar el olor, no puedes soportar la temperatura. Es una temperatura brutal, es una temperatura que supera tu imaginación. Tú dices, ¿por qué no me muero? Eso es lo que se me venía a la mente, ¿por qué no me muero? Y es que ya estás muerto. Es algo insoportable. En ese momento, cuando yo vi el panorama del infierno, porque ahí está oscuro, no se puede ver nada, pero a mí se me permitió verlo con un resplandor rojo. Ahí no hay luz, ahí no hay agua, ahí no hay paz, ahí no hay misericordia, ahí no hay amor, ahí no hay perdón de Dios. Si te arrepientes y le entregas tu vida a Jesús, tienes vida eterna y no vas a ese lugar. Pero si no te arrepientes y no le entregas tu vida a Jesús, vas a ir a ese lugar. Y es un lugar espantoso, indescriptible. Y yo dejo aquí el testimonio de que lo que se me venía a mí en la mente es, ¿por qué no me muero? Si no puedo respirar, huele horrible, está calientísimo. No lo puedes entender, estás confundido, pero estás sufriendo mucho. Cualquiera de los que están en el infierno daría lo que sea para poder volver a la tierra, arrepentirse y entregarle su vida a Jesús. Créeme, cuando Jesús dijo que si tu ojo te hace pecar, mejor sácatelo, porque es mejor entrar al cielo con un ojo y no con los dos ser arrojado al infierno. Está hablando en serio. Cualquiera de los que está en el infierno, si pudiera volver a la tierra y su ojo le hacía ver pornografía, por ejemplo, o su mano le hacía robar, o su boca mentir, se lo cortaría con tal de no ir a ese lugar de eterno tormento. Jesús no está bromeando, ese lugar existe y yo lo vi. Y yo doy testimonio de lo que Jesús me mostró. Ese ángel pequeño me empezó a jalar hacia arriba otra vez. Y subimos, se quitó el olor nauseabundo, esos gases tóxicos, la temperatura, y me regresó a mi cama, a mi cuarto. Y me dijo lo siguiente: estuviste 1 minuto en la boca del infierno. Y yo doy testimonio que Jesús dijo que los pecadores y los que son de tropiezo van a ir al horno de fuego, al llorar y crujir de dientes. Hay una muerte segunda. Y yo hago este video porque a los 9 años más o menos Dios me mostró el infierno. Estuve 1 minuto en la boca del infierno. Yo sé cómo es ese lugar. Yo lo vi con mis propios ojos y yo lo pude sentir en el cuerpo espiritual. Todos tenemos un cuerpo espiritual. Hermanos, amigos, arrepiéntanse. No se juega con el infierno. Billones de personas están ahí. Clama a Jesucristo, lee la Biblia y obedécelo.